Queridísimo Salvador Mejía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días al auditorio. ¿Cómo estoy, Luis, con una idea en la cabeza? No deberíamos estar hablando de este tema, no deberíamos, Luis, de estar discutiendo sobre la existencia o no de un órgano autónomo como lo es el INAI. Tal vez deberíamos, Luis, estar hablando de cómo mejorarlo, cómo fortalecerlo. Deberíamos estar hablando de cómo es que el INAI, junto con la Ley de Acceso a la Transparencia Pública Gubernamental, nos ha ayudado a avanzar en el tema de la democracia, pero no, Luis, estamos hablando de esta idea supuestamente fundamentada en costos, cuando queda claro que si se trata de gastar dinero, pues tenemos cosas tan lesivas como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, que sí están gastando dinero a lo loco, pero estamos tristemente, Luis, teniendo que tocar el tema de esta idea de que el presidente quiere desaparecer al INAI, quiere llevárselo ahí con la implacable, inmaculada secretaria de la Función Pública. Y creo, mi querido Luis, que alguien de veras le tiene que decir al presidente que este plan de desaparecer al INAI ya está siendo visto por muchos analistas, por muchos expertos, incluso a nivel internacional, como un regreso a la centralización del poder. Luis, un candidato que ganó las elecciones usando la bandera del combate a corrupción, quiere desaparecer, y esto es lo que me parece increíble, quiere desaparecer un órgano autónomo que ha demostrado su efectividad en la lucha contra la corrupción, en contra de esta gran bandera del presidente, y creo que esto es una traición peligrosa e inviable para el periodismo de investigación y para la sociedad civil, quienes lucharon por exhibir la corrupción de los sexenios que precedieron al presidente. Y estoy de acuerdo, Luis, ¿y qué va a pasar si llega después de Andrés Manuel llega un gobierno que es corrupto? Vamos a tener que relanzar una vez más toda esta estructura para detectar actos de corrupción. Esta idea, Luis, del presidente de desaparecer al INAI es peligrosa y es inviable, porque de facto lo que el presidente está haciendo es volver a dar un virgiliazo, no obstante que ellos no son como los otros. Y para entender esto hay que hacer tantitita memoria, Luis. Hasta en el 2014 el expresidente Peña Nieto pues vivía este romance con México por el famoso Pacto por México, que nos iba a poner en la supuesta ruta del crecimiento, pero el 9 de noviembre del 2014 detonó su primer gran escándalo, el primer gran escándalo de corrupción de Enrique Peña Nieto, la tristemente célebre el caso de la Casa Blanca, un escándalo de corrupción del cual el expresidente Peña Nieto pues nunca logró reponerse, y escándalo que fue utilizado por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para posicionarse en nuestra mente. Esta investigación le abrió el camino, la de la Casa Blanca, Luis, le abrió el camino a otros reportajes de corrupción y demostró que no es posible confiar en que los funcionarios públicos van a coadyuvar de buenas para investigar actos de corrupción en los que estén involucrados. Todo este escándalo, Luis, vamos a recordarlo un poquito, ocurrió en 2015, obligó a Enrique Peña Nieto a nombrar a este cuate Virgilio Andrade, el Virgiliazo, como secretario de la Función Pública, un puesto que estuvo vacante desde el 2012, y lo instruyó para que investigara si había conflicto de intereses entre Grupo IGA, su entonces esposa Angélica Rivera, la primera dama, y Luis Videgaray, en aquellos días secretario de Hacienda. Y tras una investigación de 6 meses, Virgilio Andrade concluyó pues lo que todos sabemos, ¿no? Que la compra del inmueble había sido antes de que Angélica Rivera fuera la primera dama, deslindó a Luis Videgaray y obviamente a su jefe, al presidente de la República, para renunciar en 2016, porque ya había surgido el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, del cual es parte el INAI. Luis, durante el resto del sexenio, el periodismo de investigación o la última línea de combate a la corrupción técnicamente suplió a la Secretaría de la Función Pública, al SAT, a la entonces PGR, a la UIF, al denunciar todos los casos de corrupción que nosotros conocemos, como el de las empresas fantasmas de Javier Duarte, lo de los piratas de Roberto Borges y la famosísima estafa maestra que pavimentaron la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y le dieron seguimiento a casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, Luis.
Y gracias a la ley de transparencia y al INAI, el ahora presidente se enteró cómo fue que le cerraron la cuenta bancaria de Honestidad Valiente, lo que obligó a su hermano Pío López Obrador a recibir aportaciones en efectivo, o bueno, eso es lo que dicen, que esa fue la razón por la cual tuvo que tomar dinero en efectivo. Igual que Leona Vicario. Sí, así lo dice, ¿no? Pues así lo dijeron, ¿no? Y estas investigaciones se nutrieron, Luis, auditorio, se nutrieron por la información gubernamental obtenida mediante solicitudes de información. Por lo tanto, no es viable el decir que esto puede, que el INAI puede eliminarse. Si lo analizamos bajo esta óptica, sería prudente concluir que el acceso a la transparencia gubernamental que está garantizado por la Constitución es un arma formidable para luchar contra la corrupción. Se trate, una vez más estoy de acuerdo contigo, se trate, Luis, de la administración de que se trate. Por eso es gravísimo, por decirlo menos, que el señor presidente nos diga que quiere desaparecer al INAI bajo el argumento de que es ineficiente y que es caro, cuando Proveis, la afición deportiva del presidente, ha recibido en 2 años 1.900 millones de pesos, que equivale al doble del costo operativo del INAI, o los 89 millones de pesos que acaba de asignar la SEDATU para el estadio del equipo de béisbol, las Guacamayas de Palenque, las cuales no sabemos si hacen pío, para que sea absorbido por función pública, manejada por funcionarios de su propia administración, es decir, convertirse en juez y parte, Luis, para el tema de la transparencia que no le gusta, Luis, al señor presidente. A ver, espérame tantito, te detengo ahí. ¿Cuánto le han metido al béisbol? 1.900 millones de pesos. O sea, entre estadios y apoyo. O sea, está bien, bien por los beisbolistas, pero 1.900 millones de pesos. ¿En qué se los han metido? O sea, es el doble de lo que cuesta el INAI. Es el doble. O sea, nos gastamos más en béisbol que en el 2 años ha recibido 1.900, que equivale al doble del costo operativo del INAI. No. Entre Luis, por poner un ejemplo, digo, ya no quiero entrar a ver cuánto se han gastado en todos sus programas sociales, pero este dinero que recibe el INAI tiene que ver con una medida de precaución, que necesitamos nosotros tener un organismo que permita que los periodistas de investigación puedan acceder a la información pública, información que de otra manera tendrían que obtener a la antigüita a través de juicios de amparo. Y permíteme, ya que estamos en esto, Luis, permíteme poner algunos ejemplos. Las declaraciones del presidente de que ya durante la pandemia, de que el 90% de las llamadas recibidas en el 911 por violencia familiar eran falsas, o el caso del documento de no reelección que el presidente firmó públicamente en marzo de 2019. La gente, periodistas, incluso el mismo INAI, ordenaron la liberación de esa información. No existe. Y Presidencia dijo, no, pues no existe. Para eso está el acceso a la información pública. Luis, los reportajes Feminicistas Libres, El País de las 2.000 Fosas, reportajes como El Ejército Mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasmas, Los Explotadores del Agua, las casas de Bartlett, o el más reciente, el caso de los contratos otorgados a la prima del presidente por parte de Pemex. Y si esto no parece suficiente, hablemos de la reserva de la Secretaría de la Función Pública. 6.500 expedientes han sido reservados desde enero de 2019 por Función Pública. Algunos, Luis, vinculados al tema de las vacunas. Esto es tan grave como no aceptar que gracias a la transparencia se logró generar el primer mapa, por parte de periodistas, el primer mapa nacional de fosas clandestinas. Luis, todo esto ocurrió no en los gobiernos neoliberales. Todas estas investigaciones surgieron a la vida ya durante la administración de la Cuarta Transformación y se pudieron generar gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y gracias al INAI. Pero Luis, voy a echarle porras al presidente. ¿Te late? A ver, pues, vamos a hacer de cuenta que los argumentos del señor presidente son viables y que el INAI es caro, ineficiente y negligente. ¿Por qué mejor, en vez de desaparecerlo, no revisamos la asignación presupuestal? Hacemos un proceso de ingeniería y le fincamos responsabilidades
a los funcionarios que han hecho su chamba indebida, porque el presidente ha señalado que el INAI rechazó abrir condonaciones de impuestos y los contratos de Odebrecht, lo cual es falso, y ahí hay, por lo menos, yo tengo aquí detectados 2 reportajes que mencionan justamente lo contrario. ¿Por qué no lo mejoramos? Es decir, esto puede implicar que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que no funciona, lo que es caro, simplemente se mata, en vez de decir que lo podemos mejorar. Que lo hagamos más eficiente y más barato. Vamos a hacerlo eficiente, vamos a hacerlo barato, y peor aún, el señor presidente tiene 2 herramientas para medir la popularidad de sus proyectos. Primero, le entrega el trabajo sucio a un legislador que se mete en broncas y bueno, ya es su problema. La segunda es esta conferencia mañanera, este ejercicio de supuesta rendición de cuentas, pero que pues ya sabemos que se ha convertido en una plataforma de posicionamiento político. No, hombre, ¿cómo crees? Si el periodista pirata ya va a ser diputado de Morena. Exacto, ya va a ser candidato a diputado. ¿Cómo va a ser político y propaganda eso? Este capricho del presidente, un presidente que no se distingue por la transparencia, no va a poder ser aterrizado con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque para poder desaparecer al INAI y sea absorbido por función pública, requiere sí o sí una reforma constitucional, y el partido del presidente no necesariamente pues tiene garantizados los votos necesarios. Y alguien, Luis, le debe de decir al presidente que las funciones del INAI, integrante del sistema de anticorrupción, son intransferibles, y alguien le tiene que decir que si esto ocurre, por alguna extraña razón, nos meteríamos en un problema con nuestros socios comerciales, porque el TIMEC tiene contemplados órganos reguladores autónomos. Luis, sea como sea, esta es una pésima idea por parte del presidente, que me parece que es una bofetada a los periodistas y a las organizaciones civiles que combatieron antes de su llegada la corrupción. Gracias, Salvador Mejía. Oye, Luis, que no se nos olvide, dato de último minuto, el Deutsche Bank. Sí, cuéntanos rápido esto, tu área. Cuentas de banco al presidente Trump, al amigo de nuestro presidente. O sea, le cierran, no le congelan las cuentas, porque mucha gente está preguntando eso, o sea, le dan su cheque, pues, o sea, aquí tenías tanto dinero, bye, yo no te quiero de cliente. Exacto, esto lo llamamos en el mundo financiero, Luis, de-risking. Tú, cliente mío, representas un riesgo innecesariamente elevado y por lo tanto yo cierro de manera unilateral mi relación contigo. Luis, ahí tienes tu chequecito, vete a otro banco porque para mí representas demasiado riesgo. El Deutsche Bank ya dijo, nosotros no queremos tener, después de muchos años y después de muchos escándalos, no queremos tener relaciones con Donald Trump. Y de igual manera también, en este momento el gobierno de Nueva York acaba de cancelarle todos los contratos que tenía abiertos con la organización Trump. Viene el deslinde, Luis. Se va a poner bueno. ¿Cómo se llama en el mundo financiero? Tu lo diccionario pueden buscar en Google, si les interesa este dato, se llama de-risking. De risking, el riesgo. De risking. Fíjate que en mi pueblo le dicen que lo mandan a la fregada. Gracias, Salvador Mejía, tu Twitter. Se le llama Ahí te ves. Ándale, sí, no te quiero. Si te veo ni me acuerdo. ¿Tu Twitter? @ESMejía. Estamos al orden, querido Luis. Gracias, Salvador Mejía.